La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Hay una palabra preciosa en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una palabra especial en esta mañana. Hemos venido hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis. Y en ediciones pasadas dijimos que habían muchas iglesias en el Asia Menor, pero Jesús escogió específicamente 7 iglesias que eran la representatividad número 1 de la iglesia de la época a la cual iba destinada la carta. Número 2, representa la iglesia a través de todos los tiempos y todas las edades. Pero número 3, representa a cada uno de nosotros en particular, porque somos nosotros la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio físico, la iglesia somos todos y cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús, que le amamos, que obedecemos su palabra. Somos parte de su iglesia. Y para nosotros el Señor nos está dando unos rasgos característicos de cada una de estas 7 iglesias del Asia Menor. Hoy estamos hablando de Filadelfia, una iglesia muy especial. ¿Sabe? Filadelfia significa amor fraternal, amor fraterno. Filadelfia significa hermandad, significa amorosa. ¿Sabe? Filadelfia es quizá una de las iglesias más hermosas que nosotros encontramos dentro de las 7 iglesias, porque es una iglesia a la cual Jesús no la reprocha. Era una iglesia que era intachable, no tenía lugar al reproche esa iglesia. Era una iglesia donde existía el amor, donde se amaban los unos a los otros. Había un amor fraterno, un amor de hermanos, donde cada uno tenía interés en particular por su hermano. ¿Sabe? Yo quiero decirle en esta mañana que el amor es la expresión testimonial de Cristo y del Evangelio de Cristo en una vida. Eso significa que aquella persona, aquel hombre que no tiene el amor de Dios, que no manifiesta el amor de Dios, porque no es solo tenerlo, sino manifestarlo, no tiene el testimonio de Cristo en su vida. Yo testifico de Jesús, no porque tenga una Biblia, no porque hable bonito, no porque diga que soy cristiano, sino porque hay una marca evidencial, que es el testimonio del reino, el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo, y es el amor. ¿Sabe? El amor es el afecto sincero que yo siento por alguien. ¿Sabe? El amor es tan fuerte, es un poder tan grande, que el amor nos lleva a estar en un mismo sentir, a estar en una misma unidad. Por eso Jesús dijo: el mundo sabrá de ustedes
y me conocerán a mí cuando sean uno solo, cuando tengan unidad, cuando haya amor fraterno. El mundo no va a conocer de la manifestación de los hijos de Dios por eventos que hagamos, por propaganda, escúcheme este término, por bulla que hagamos. El mundo va a conocer verdaderamente de la iglesia y de Jesús cuando vean unidad y cuando vean amor fraterno en nosotros. ¿Sabe? El amor es tan tremendo que aunque somos distintos, aunque tenemos un parecer diferente, aunque pensamos diferente, el amor nos lleva a que apuntemos a un mismo blanco. Aunque tú piensas de una manera y yo pienso de otra, el amor nos lleva a apuntar hacia un solo blanco, y el blanco es Jesús. Y por eso nos lleva a tolerarnos, por eso nos lleva a respetarnos, por eso nos lleva a respetar lo que el otro hace y a ayudarnos. Pero ¿sabe qué diferente es la iglesia del actual presente, del actual siglo, del contexto presente en el cual estamos? Una iglesia donde murmuramos el uno del otro, donde destruimos el testimonio del otro sin temor alguno, donde no hay respeto por el otro, donde si nos damos cuenta que alguien cometió un error, inmediatamente caemos encima de esa persona. Escúchame el término que es un poco fuerte, pero esto lo digo con respeto, como si fuésemos buitres. Vemos a alguien hiriente. ¿Sabe? Hace poco veía un especial, un documental en Animal Planet, donde veía un animal en el desierto que estaba moribundo y no se había ni siquiera muerto, y los buitres ya estaban encima esperando que muriera para despedazarlo. ¿Sabe? A veces tenemos ese comportamiento. Nos damos cuenta de que alguien ha cometido un error, nos damos cuenta de que alguien está equivocado o que no piensa como nosotros y que está herido, y lo que hacemos es caerle encima para destruirlo. Qué diferente era la iglesia de la Odisea. En este tiempo estamos despedazando, estamos menospreciando, estamos murmurando, estamos criticando, señalando. Y lo que es peor, no tenemos ni siquiera la mesura, no tenemos ni siquiera el cuidado, la prudencia, la sabiduría de saber de que muchas veces a nuestro alrededor hay gente inconversa, gente que no conoce a Jesús, y vamos hablando de las faltas de otros, aún de ministros, de situaciones de uno y de otro, y vamos hablándolo, y después decimos: ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no quiere saber nada del evangelio? Qué diferente era la iglesia de la Odisea, de Filadelfia. ¿Sabe? Era una iglesia donde el amor existía. Y sabe, me llama la atención algo histórico, y es que la historia cuenta que aunque Filadelfia era una ciudad sísmica, era una ciudad con un índice de sismicidad tremenda, donde constantemente habían terremotos, cuenta la historia que en una ocasión, o en varias ocasiones, pero en específico una, la ciudad fue completamente destruida por un terremoto. Pero como era una iglesia que estaba unida en amor, el amor hizo que se levantaran las ruinas de esa ciudad. ¿Sabe? Porque cuando hay amor, se levanta cualquier estructura. Cuando hay amor en el hogar, es fácil levantar las estructuras del hogar. Cuando hay amor en la iglesia, en una congregación, aunque un sismo haya destruido las estructuras de la iglesia o de la congregación, ese ministerio se levanta. Cuando hay amor en una empresa, fraterno, se puede levantar cualquier estructura en la vida cuando hay amor. ¿Sabe? La Biblia dice que quien ha conocido a Dios ama. Dice: Dios es amor, y quien le ha conocido puede amar.
Si en nosotros no hay la capacidad de amar, perdóname, aunque usted lleve 20 años caminando en la vida cristiana, aunque usted predique el evangelio, aunque usted tenga un título de pastor o como se llame, perdóneme, con todo respeto le digo, usted no ha conocido a Dios. Porque cuando lo conocemos, posiblemente hemos escuchado de Él o tenemos información, pero conocerlo habla de manifestar lo de Él. Y si hay una característica de Dios, esa es el amor. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Sabe? Él se presenta como el santo y el verdadero como el puro, como el verdadero, como aquel que no es falso, como aquel en el cual no hay doblez, no hay hipocresía, como aquel que es verdadero y que es verdad en todo lo que Él dice. Y dice, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabe? Jesús se presenta como aquel que tiene la llave maestra para abrir todas las puertas. Él se presenta como aquel que tiene la llave de David, una llave maestra que tiene la capacidad de abrir cualquier tipo de puerta. Y eso habla de autoridad. Eso habla del poder y del dominio de Jesús. ¿Sabe? La llave es un instrumento que sirve para abrir o para cerrar. Pero la llave no solo habla de autoridad, sino también habla de revelación. Lo que está diciendo Jesús es: yo tengo la revelación para dártela a ti, para que tú abras cualquier tipo de puerta que esté cerrada en tu vida. Porque cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, ninguno abre. Es por eso que hay en esta mañana un llamado. Y es que a que permanezcamos en aquel que tiene la llave para abrir cualquier tipo de puerta. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es como decirle: yo sé tus actos, yo sé lo que tú has hecho, yo sé lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor le está diciendo a la iglesia: yo he puesto delante de ti una puerta. ¿Sabe? La puerta habla de una oportunidad. Porque una puerta es aquello que nos restringe para pasar de un lado a otro. Por ejemplo, para yo entrar a una casa, si estoy afuera, obviamente necesito accesar la puerta. Eso me lleva a una dimensión. Jesús está hablando de que hay una puerta. Eso habla de una nueva dimensión. Eso habla de una nueva temporada. Eso habla de una oportunidad para accesar a nuevas dimensiones. Y el Señor le está diciendo: yo conozco tus obras, y por tal razón yo he puesto delante de ti, escúchame, delante de ti, frente a ti está una puerta la cual nadie puede cerrar. Esto habla de progreso. Esto habla de avance. Esto habla, aleluya, de ir más adelante. Yo estoy diciéndole hoy a alguien, yo no sé quién quiera que tú seas, hoy es el día donde se rompe el estancamiento. Este es el día donde Jesús te está diciendo: es hora de ir más allá. Esta es hora de que acceses. Si estás en hermandad, si tienes el amor, es tiempo. Si estás
con aquel que tiene la llave maestra para abrir cualquier tipo de puerta. Hay una puerta que vas a accesar. Yo estoy hablando de muchas puertas que se van a abrir, puertas financieras, donde Dios va a traer provisión de lo que tú necesitas. Puertas ministeriales, donde vas a pasar a otro nivel. Puertas en el hogar, donde las situaciones van a cambiar. Hoy hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sabe? Esto habla de un tiempo de oportunidad. Esto habla de un tiempo específico donde Dios, por su misericordia, nos está abriendo un tiempo que nos conecta con su poder sobrenatural y con su gracia. Yo quiero que usted sepa algo en esta mañana. No importa cuál sea la situación natural por la cual usted está atravesando, porque cada vez que Dios abre una puerta, ella nos conecta con la gracia de Dios y con el poder sobrenatural de Dios, y por eso cualquier cosa puede ser cambiada. ¿Sabe? La Biblia habla de muchos hombres en la Biblia que vivieron crisis, que vivieron momentos difíciles, pero Dios abrió una puerta de oportunidad y pasaron a un nivel. Por eso hoy, esta mañana, es un tiempo profético donde Dios está diciéndole a alguien: hoy cambia tu clima, hoy cambia tu situación, hoy cambia tu atmósfera, hoy cambia lo que tú estás viviendo. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, absolutamente nadie, ¿sabe? Y esto siento fuerte decirlo, porque yo sé que personas me están escuchando y aún personas que van a escuchar este CD que estamos evitando, que estamos preparando. Quiero que sepa algo: aunque la puerta laboral se haya cerrado, tú no dependes de un trabajo para salir adelante. Tú dependes del verdadero. Tú no dependes de una persona en particular que te ayuda o que te da. Tú dependes de Dios. Aunque esa puerta se cierre, Él es tu puerta. Como dice la canción que estamos escuchando en el fondo, Él es tu puerta, Él es tu salida. Y Él es el que nos accesa a nuevas dimensiones. Porque aunque tienes poca fuerza, está hablando de una iglesia que no tenía fuerza. Está hablando de una iglesia que, a pesar de que tenía pocas fuerzas, era dependiente a Dios. Ellos sabían que no era por su habilidad. Ellos sabían que no era por los recursos que tuviesen, porque, dicho sea de paso, era una iglesia pequeña. La iglesia de Filadelfia de aquella época era una iglesia pequeña. Era una iglesia sin recursos. Era una iglesia que posiblemente no tenía mucha fuerza en lo humano. Tenían fuerza espiritual, pero naturalmente y en lo humano no tenían fuerzas, pero dependían de Dios. ¿Sabe? Cuando usted reconoce que usted no puede, cuando usted reconoce que usted no tiene los recursos ni la capacidad, cuando usted reconoce que usted no puede, entonces Dios sí puede. ¿Sabe? Ellos no eran orgullosos. Ellos reconocían su necesidad. Y sabe, uno de los problemas que hoy en día está afectando la iglesia del presente tiempo es el orgullo. Esta iglesia era una iglesia dependiente. Esta no era una iglesia independiente, una iglesia que se había independizado de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos progresar en la vida? ¿Sabe por qué muchas veces estamos dando vueltas de tumbo a tumbo? Creo que es que dice el dicho. ¿Sabe por qué? Porque no somos dependientes de Dios. Pero cuando yo dependo de Dios, depender es de poner mis armas. Depender es bajar las manos y reconocer mi derrota y reconocer que no puedo, pero que necesito de Dios. Necesito de su ayuda. Ellos tenían dependencia de Dios, porque aunque tienes pocas fuerzas,
aunque tienes pocas fuerzas, has guardado. Eso significa que esta iglesia tenía un cimiento. Esta iglesia tenía un fundamento. ¿Sabe? Ellos tenían el fundamento más importante de todos los fundamentos existentes. Jesús le está diciendo, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Eso habla de que tenían un cimiento. Eso habla de que tenían un fundamento, tenían un piso. Y el piso que ellos tenían era el piso de la palabra de Dios. Ellos guardaban la palabra. Ellos conocían la palabra. Ellos no vivían por emociones. Ellos vivían, era por la palabra. ¿Sabe? La palabra del Señor es la que nos sostiene. La palabra del Señor es la que nos vivifica. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. ¿Sabe? Ellos vivían un evangelio de frutos. ¿Por qué? Porque tenían el fundamento de la palabra. Y si hay una necesidad en este tiempo, mis amados, es de tener un fundamento. ¿Sabe por qué la gente no permanece? ¿Sabe por qué la gente frente a la menor o mayor crisis se van? Porque no hay fundamento escritural, porque no hay fundamento de la palabra, porque no estamos guardando la palabra. Guardar la palabra es atesorarla, guardar la palabra es creerla, es abrazarla, es vivirla, es creer que ella es la mayor inyección de vida que podamos tener. ¿Sabe algo? Hoy hay una necesidad de que tengamos énfasis en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. ¿Sabe? Se me viene el texto de Hechos, donde el pueblo le dice, creo que era uno de los gobernadores de Judea, y el pueblo le dice, voz de Dios y no de hombres. Hay una necesidad de escuchar voz de Dios y no de hombres, porque aquello que nos va a dar fundamento es la palabra de Dios. La palabra es el contenido de todo lo que Dios dice y de todo lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? La palabra de Dios es aquella que desarrolla un hecho de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista está diciendo en el Salmo 107, envió su palabra y los sanó. Porque la palabra es el puente que nos enlaza con los hechos de Dios. Cada palabra de Dios es un hecho para nuestra vida. Pero tenemos que volver al fundamento de la palabra. Por eso Jesús dijo que hay dos tipos de hombres. Un hombre prudente que hizo su casa en la roca, en el fundamento de la palabra. Pero hubo otro que hizo su casa en la arena. El problema de estos hombres no era la construcción. El problema de estos hombres no era la estructura. El problema de estos dos hombres era el fundamento. Uno lo hizo en la palabra. Y cuando vino la tormenta, el problema tampoco fue la tormenta, porque lo que Jesús está diciendo es que normalmente van a venir tormentas. Pero lo que hizo que permaneciera la casa del primero fue su fundamento, que era roca, que era la palabra. Pero el segundo, que estaba en la arena, en las emociones, en lo humano, en lo natural, hizo que viniera grande su ruina, dice Jesús. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado. Esto habla de que era una iglesia firme. Esto habla de que era una iglesia permanente. Esto habla de que era una iglesia radical, que no se doblegaba frente a las circunstancias. ¿Sabe cuánta gente hoy en día estamos viendo que niegan el nombre del Señor? Y saben, negar el nombre del Señor no es tan solamente decir, no, yo no lo conozco, yo no lo creo, yo no creo quién es Él, como hizo Pedro. No, negar el nombre del Señor es frente a la adversidad doblegarnos, es frente a la adversidad olvidarnos de Dios, es frente a una crisis darle la espalda a Dios. ¿Sabe? Estar en una iglesia firme, una iglesia que tenía fe en Dios, una iglesia que tenía fe en la palabra de Dios, una iglesia que tenía fe en la fidelidad de Dios. ¿Sabe? No importa lo que venga,
A pesar de las crisis y de las circunstancias, estamos llamados a permanecer por mucho tiempo. Esta era una iglesia firme, una iglesia que seguía adelante a pesar de lo que se presentaba. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. Porque de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. ¿Sabe? El Señor habla de las características de esta iglesia, que fue lo que acabamos de ver. Y ahora está hablando de las bendiciones que tiene para esta iglesia. Le está diciendo a esta iglesia de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. ¿Sabe? La iglesia de Filadelfia se componía básicamente en su gran mayoría de judíos. Y estos judíos cristianos eran perseguidos por judíos, obviamente no cristianos, que tenían sinagogas. Pero Jesús dice, ellos no son judíos. Ellos no son judíos, son falsos. Son de la sinagoga de Satanás, porque te están haciendo la guerra. Pero Jesús le está diciendo, yo te daré una bendición. Y la bendición es que voy a derrotar a tus enemigos. ¿Sabe? Yo he venido hoy a decirle a alguien que Dios va a traer un tiempo donde Él va a hacer que todo aquello que te ha hecho la vida imposible, todo aquello que te ha perseguido, todo aquello, sea un pecado, sea una debilidad, sea una situación, sea una circunstancia en tu vida, Dios va a hacer que esa situación se doblegue ante ti. Y aún aquellos que te han hecho la guerra, que te han perseguido, van a tener que reconocer que Dios está contigo. Y van a tener que ver lo que Dios ha hecho contigo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esta es la segunda bendición que Dios le dice a esta iglesia. Dios le está diciendo, yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. ¿Sabe? Me llama la atención que de todas las iglesias de Asia Menor, la única que permaneció fue esta iglesia. ¿Sabe? Cuenta la historia que en la persecución del emperador Trajano, en el siglo I, todas las iglesias sufrieron persecución, casi al punto de ser exterminadas. Casi todas las iglesias de Asia Menor, menos la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe? Tiempo después, casi todas las iglesias de Asia Menor fueron exterminadas por los maometanos, menos la iglesia de Filadelfia. Porque Dios guardaba esta iglesia. Y lo segundo que Dios está prometiendo es que cada vez que vengan situaciones difíciles en el mundo, cada vez que vengan situaciones de crisis, ¿sabe? Esa crisis no nos va a tocar. La Biblia dice que plaga no tocará mi morada. ¿Sabe? La crisis económica existencial en el presente no tiene por qué afectarnos, porque Dios nos guarda, porque Dios es el que nos rige, porque Dios, aleluya, es el que regula nuestra vida. Quien gobierna, aleluya, nuestra vida no son las leyes del mundo, son las leyes del reino. Y en el reino no hay crisis. Lo que Dios está diciendo es que nada nos afectará. ¿Sabe? Mientras que en Egipto había tinieblas, en Israel había luz. Y Dios está diciendo, yo voy a traer un tiempo diferencial, donde voy a manifestar diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Luego le dice, versículo 12, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. La tercera bendición que Dios le está diciendo es, yo te voy a establecer. ¿Sabe? Una columna
no es simplemente un pedazo de estructura que está puesta ahí. No, una columna es algo que sostiene un cimiento, que sostiene una estructura. Quiero decir, lo que Dios está diciendo es: llega el tiempo donde te voy a cimentar. Es el tiempo donde Dios te voy a fundamentar y te voy a establecer en el matrimonio, en la vida espiritual, en lo físico, en el ministerio, en la economía. Te voy a fundamentar. Te voy a hacer columna. Y luego le dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende con mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabe? Está hablando de un nombre nuevo. Y yo he dicho en muchas ocasiones que cada vez que la Biblia habla de un nombre nuevo, está hablando de un destino profético. ¿Sabe? Los nombres en la Biblia son destinos proféticos. Y lo que Dios está diciendo es: yo voy a marcar un nuevo rumbo en tu vida. ¿Sabe? Hay una puerta que Dios hoy está abriendo, la cual va a cambiar el rumbo de nuestra vida, la cual va a cambiar el rumbo del hogar, del ministerio, la cual va a cambiar el rumbo de la empresa, del negocio. Hoy hay un nuevo nombre en tu vida. Hay un nuevo nombre victorioso en Cristo. Hay un nuevo nombre vencedor. Hay un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre trae cosas nuevas. A pesar de lo que tú vives y sientes, Dios dice: hoy hay un nuevo nombre. Pero termino con lo que el Señor le dice a esta iglesia, versículo 11: vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús le está diciendo: voy a venir pronto. Por eso tienen que velar, por eso tienen que estar firmes, por eso tienen que estar alertas. Por eso retenga. El Señor le está diciendo, nos está diciendo en esta mañana es: retengan. Retener es guardar. Retener es atesorar. Retengan. ¿Y qué tenemos que retener? La paciencia, que es perseverancia, la obediencia, la fidelidad. Retén lo que tienes. Retén también habla de aumentar. Retén para que ninguno tome tu corona. La corona habla de gloria y habla de honra. Este es un tiempo de bendición, donde Dios quiere manifestar un tiempo de puertas abiertas, un tiempo de cosas nuevas, un tiempo. Y sabe, a pesar de que hoy vivimos en tiempos de dificultad y de incertidumbre, tiempos de crisis, al igual que la iglesia de Filadelfia, Dios está levantando un remanente al cual Dios le dice: hoy traigo una temporada de puertas abiertas. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te bendigo y bendigo cada uno de aquellos que escuchan y que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.